Se despegó del pasado para volar al futuro. Pasó de ser una empresa sin destino a duplicar los destinos y las frecuencias. De entrenar a nuestros pilotos en el extranjero a tener los simuladores más modernos de Latinoamérica. De tener problemas con las aeronaves a renovar la flota completa. De un aeroparque lleno de conflictos a uno lleno de pasajeros. En 6 años, con una gestión eficiente, Aerolíneas Argentinas volvió a ser la aerolínea de bandera que todos queremos. La que habla bien de nuestro país cada vez que un avión se despega del suelo. Esto todavía es Economía sin Corbata. Está con nosotros el ministro Axel Kicillof. Antes de continuar con la entrevista, les propongo un informe sobre los fondos buitre, el discurso de todo el arco político frente a los fondos buitre. Vamos a verlo. Si tenemos fallos que cumplir, normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley, yo siempre soy de cumplir leyes, de cumplir normas, de cumplir fallos. Lamentablemente, una vez que tenés el fallo encima, yo digo, la Argentina no puede estar incumpliendo fallos. Entonces el juez dice, ¿acá qué dice en el contrato? Dice que tiene que pagar, pague. Primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, todos así. Lo que está escrito es lo que vale. Tenés que ir al CIAD y decir que vas a pagar los fallos, a la OMC y tenés que pagar el fallo de Griesa también. En términos prácticos, esto dilata una solución. Parece que no es una buena señal para Argentina el no cumplir con las reglas de juego que se imponen. No acatar los fallos del CIADI tiene un costo enorme para la Argentina. No haber cerrado el Club de París en una década tiene un costo enorme para la Argentina. Y la verdad es que o pagás o no pagás. No hay, no, como pero paga un cacho, no está tan mal. No, la gente te pone, si vos pagás todo, sos un país que cumple. Si vos pagás una parte y otra parte no, pero Mauricio, no cumplís. Es sentido común. Bueno, allí los veíamos a distintos economistas y distintos referentes también de la oposición. Sí, por ahí lo que me parece que se le podría preguntar a Axel es la cuestión que está relacionada, porque una de las cosas que se decía era que si no se normalizaba la situación con los fondos buitres, si no se le pagaba a los fondos buitres, no iba a haber inversión, no iban a venir los capitales y nos íbamos a quedar sin dólares, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión de los dólares, que es una de las grandes cuestiones de la economía hoy, que está en el eje de la campaña, y me parece que hay toda una disputa alrededor de esto, el tipo de cambio, si se devalúa, si no se devalúa, etcétera. Bueno, ¿cuál es el panorama hoy y cómo te parece que va a evolucionar a partir del 10 de diciembre cuando haya otro ministro de Economía, otra ministra de Economía tal vez, u otro ministro de Economía? Sí. Primer punto, viendo el informe, me permito una pequeña reflexión. Ahí hay una primera mentira, una falsedad que es falsa de toda falsedad, y lo triste es que lo reproduzcan economistas y candidatos y políticos argentinos, que eso es una mentira enorme, que es que se trata de explicar nuestra actitud ante los fondos buitre y ante el juez Griesa como si Argentina incumpliera un compromiso, un acuerdo o un contrato. La verdad que todo el lío de los fondos buitres es que cambiaron el contrato en Nueva York. No, el contrato no decía esto. Incluso esos contratos no los firmamos nosotros. Esos contratos son los contratos de la deuda de los 90. Y el contrato tenía esa cláusula famosa pari passu, que lo que quería decir, para que lo entienda todo el mundo, decía esto. Vos emitías un título y decía, bueno, si alguien te compra tu título, vos no le vas a poder emitir un título nuevo a otra persona y ponerle una prioridad de que cobre antes que el título actual. ¿Por qué? Porque si no vos emitís un título, después generás prioridades y le quitas el marco para que cobre. Pero ¿qué hizo el juez Griesa, digamos, por orden de Singer, digo yo, prácticamente, y la justicia norteamericana consintió? Que esa cláusula pari passu se entendiera como si fuera cualquier otra cosa, que no es que Argentina se está quejando y yo estoy haciendo pucherito, no me gusta, me la cambiaron, me cambiaron la pelota, la cancha, el árbitro. El tema es que lo que hizo Griesa, todo el mundo dice que es una aberración jurídica. El sistema financiero norteamericano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Club de París, todos los que quieran dicen que está mal lo que hicieron ahí, que fue cambiar esa cláusula y hacer lo siguiente, hacerla valer para una situación después de un default.
Porque cuando un país cae en un default, arregla con sus acreedores cómo le va a pagar a los acreedores. Nosotros arreglamos con todo, Macri, entendé, arreglamos con todos, 93%. Y con los que no arreglamos fue porque se guardaron esos títulos para conseguir un juez. Es decir, que era una trampa que fueron armando. No es un contrato que incumplió la Argentina. Aunque era de la década de los 90, lo cumplimos, pero cambiaron esa cláusula con el juez Griesa. Por eso nadie defiende eso que pasó ahí. Y por eso conseguimos el apoyo de 136 países y de todo el mundo para decir que Argentina tiene razón, porque cambiaron una cláusula, que lo que le hicieron decir a esa cláusula es que ahora Argentina arregló con todo, menos con unos que no arreglaron para hacer esta trampa. Es una trampa lo de los buitres. Y entonces que no le podemos pagar al 93% hasta que no le paguemos a ellos. Nosotros además dijimos, en buen criollo, minga, vamos a seguir pagando, y es lo que estamos haciendo. Por eso no hay default, y por eso todas las calamidades, y que no eran solo de dólares, de balanza, de pagos, de acceso al crédito. Lo que decían era, si ustedes no le pagan a los buitres, y esa es la emboscada en la que quería caer algún grupo de economistas del establishment argentino y que convenció a algunos candidatos o algunos candidatos de la oposición, fueron cómplices de esa maniobra, dijeron, bueno, si no le pagan ya a Griesa todo lo que pide, taca, taca, uno arriba de otro en efectivo, se va todo al bombo. Se van los puestos de trabajo, se va la inclusión social, la UH, las jubilaciones, todo. Es insostenible todo. Hay que pagarle a los buitres lo que piden. Esa especie de embudo que armaron, que a mí me tocó estar justamente en Nueva York negociando con los buitres, y a la presidenta explicarlo muy bien, es mentira. Nos querían forzar a pagar en condiciones extorsivas. O pagás hoy o te mato a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Era ese tipo de cosas. Pagá hoy y es ahora o nunca. Negociar con rehenes. Y los rehenes solo eran los argentinos. Entonces la tentación de algunos era anda y paga. Ahora, si íbamos y pagábamos, no solo caíamos en la trampa de la falsa presión y extorsión, porque era una extorsión, o pagan o nunca más crecen, y seguimos pagando. Ellos no le dejan cobrar a algunos, pero nosotros seguimos creciendo, como estamos haciendo hoy, aún en condiciones muy adversas internacionales. Y la segunda trampa era que si íbamos y pagábamos, no era pagar eso que nos pedían los buitres en esa mesa, 1.600 millones de dólares. Era que después de esos primeros buitres, venían otros buitres en la cola, y no eran 1.600 millones. Ya son en el juzgado de Griesa como 8.000 millones de dólares. Y hay como 20.000 millones de dólares. Así que era una doble trampa. Primero decir que si no pagábamos era una calamidad. Segundo, decir que era pagar ese pedacito y listo, y se solucionó. Pagar no era solucionar nada. Pagar era generar más problemas que los que tuvo la economía argentina en buena parte de su historia. Una chiquita nomás, ¿vos querés atrás de esto, más allá del negocio de estos fondos que pretenden una rentabilidad de, no sé, 8.000%, más allá de eso, hay un tema con Argentina y la política de desendeudamiento, que es uno de los grandes hitos de los últimos años, digo, de tratar de aleccionar al país que siguió ese recorrido, ese camino? Mira, lo hemos dicho siempre como estas cosas son presunciones, pero ahora que uno observa la geopolítica mundial, que Argentina ha tomado determinadas decisiones que tienen que ver no con darle la espalda a Estados Unidos o pelearse con Estados Unidos. Entre Argentina y Estados Unidos hay una cuestión económica de hace años, básicamente desde que deja de ser la potencia Inglaterra, la que nosotros estuvimos subordinados durante mucho tiempo, pasa a ser Estados Unidos. El problema con Inglaterra es que Inglaterra prácticamente necesita todo lo que nosotros producimos, y en algún momento Argentina le compraba todo lo que producía Inglaterra. Éramos socios naturales prácticamente. Ahora, cuando aparece Estados Unidos como potencia mundial, Estados Unidos es también otro granero del mundo. Claro. Es gran productor de lo mismo que hacemos nosotros en términos de materias primas y de producción agropecuaria. Entonces, siempre hubo un problema, que es que Estados Unidos no necesita lo que nosotros más naturalmente, por las condiciones que tenemos naturales, producimos. Entonces ahí hubo un problema, pero ahora cuando uno lleva a la situación actual, Argentina ha logrado algo que tiene que ver con todo bien con Estados Unidos, comercialmente, económicamente, no hay problema, pero también exploremos la posibilidad de asociarnos con alguien que estaba muy olvidado, que no es ni China ni Rusia, pensarán ustedes, con los que también hemos hecho acuerdos de integración estratégica de largo plazo. Primero nuestra región.
rescatar el Mercosur y valorizar el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, nos permite a nosotros trabajar con economías más parecidas con la Argentina. Y para decirlo en criollo, entre hermanos a veces te entendés mejor. Hermanos, ¿qué quiero decir? Situaciones parecidas a la Argentina, con economías, con estructuras parecidas, necesidades parecidas. Y ha servido mucho. Nosotros hoy tenemos, y no era así, como principal socio comercial a Brasil, lo cual es todo un cambio. Por eso digo, no sé si es un castigo, y yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Esto tiene elementos de política internacional, porque uno ve que a determinados países, y nosotros hemos solicitado diplomáticamente a Estados Unidos, que como este es un tema de la justicia norteamericana, que tome cartas en el asunto. No puede ser que un juez norteamericano le diga a Argentina: no podés emitir deuda de tal manera, tenés que pagarle a tal, después a tal. Está bien que hay títulos con jurisdicción allá, pero bueno, paremos un poquito la máquina. Perdón, te voy a cortar ahí, así podemos presentar otro informe que tiene que ver con el empleo, porque es algo que por supuesto nos preocupa a todos. Estamos de cara a las elecciones. El empleo, ¿qué es lo que dice todo el arco político sobre este tema? Al menos algunos de sus representantes. El trabajo no es ganancia y por lo tanto no hay que gravar la ganancia. Vamos a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Yo no quiero vivir más en un país donde un preso gane más que un jubilado. Vos tenés que tener una economía donde los costos financieros sean mucho más bajos. Cuando las empresas tienen menor costo financiero, pueden pagar mejores sueldos en dólares, pueden exportar más. No, yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. En el ANSES tenés ley de contrato de trabajo. Le mandás el telegrama de despido y los mandás a la casa. Si sos amigo de la cámpora te acomodan en algún lugar del Estado, pero si no, estás complicadísimo conseguir trabajo. En el año 89, 90, 91, fruto del proceso privatizador, se despidió centenares de miles de personas y acá el desempleo se derrumbó inicialmente la convertibilidad. Así que vos haces un plan de ajuste bien hecho, el boom de crecimiento privado va a absorber a toda la gente que echa el sector público. O sea, ¿vos crees que se va a compensar? Y claramente acá se ven dos modelos. Yo no creo en este modelo de la Argentina pequeña, donde hay un gobierno que lo único que quiere es cobrar impuestos a la gente y como que aplasta a aquel que puede producir. Axel. Y muchas reflexiones. Me parece que ahí vino el decálogo de lo que es el neoliberalismo. Por eso cuando yo decía que hay dos modelos y que uno es un poco ir marcha atrás, es volver a las recetas que se aplicaron del golpe de Estado del 76 en adelante, de una manera, pero realmente escalofriante y tenebrosa para los trabajadores, para la gente, para los abuelos, los viejos, para los niños, para la educación, para la salud. Pero haciendo algún comentario sobre algunos puntos, a mí me parece, primero, esa idea de que las paritarias libres son un concepto fascista. A mí me parece mentira que eso tenga todavía lugar en el debate, pero lo tiene porque ustedes sabrán que en 2003, cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, había 200 acuerdos paritarios y ahora estamos cerca de 2000. Quiere decir que prácticamente no se discutía aumento de salario, pero mucho más como lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, lo que tiene que ver con la vida de la gente. No se discutía de manera libre entre trabajadores y empresarios. Yo creo que acá han ganado libertad las dos partes, porque eso da posibilidad de que haya condiciones distintas y según las posibilidades de cada una de las ramas. Quiero decir más, hablando del tema ganancias. Hace poco se firmó la paritaria de los bancarios, con primera vez una paritaria por rama, donde le dio participación en la ganancia de los bancos a los trabajadores bancarios, lo cual estuvieron de acuerdo los bancos y el sindicato, y es un modelo virtuoso, porque eso hace que si al banco le va bien, le devuelva una parte de su esfuerzo también a los trabajadores. Ahora, un modelo que se dedica a crear empleo, porque eso es lo otro que olvidan, tenemos 6 millones más de puestos de trabajo que lo que había antes, y eso no es empleo estatal. La economía argentina a lo sumo tiene un 25-30% de participación del Estado y no ha crecido más el empleo estatal que el empleo privado. La verdad, de la misma manera como de forma ignorante
o bueno, o escondedora como son, o publicitaria, dicen que la economía argentina no crea empleo hace 4 años. Otro verso, lo dicen las estadísticas hasta de la FIP. Empleo privado, dicen, ¿no? Que la No, economía pero argentina sí, no crea pero empleo es privado. mayoritario. Mira, casi 200.000 puestos de trabajo. Y lo otro que decía, de pisotear a las empresas. Creo que el señor Macri ignora, y basta ver los registros, que en estos 10 años, cuando empezamos había 400.000 empresas y ahora hay 600.000. Casi un 50% de nuevas empresas. ¿Y por qué? No porque sean o partidarios del neoliberalismo, del gobierno, de este ministro, de algunos de los que hablaba ahí. Simplemente porque hubo condiciones de crecimiento y rentabilidad que dieron lugar a que crezcan nuevas empresas. Digo más, si ustedes miran los balances, en ese año 2014, donde todos decían desastre, se pincha la economía, miren los balances de las empresas que cotizan en bolsa, que son los balances públicos, han tenido rentabilidades muy buenas, aún en una condición internacional floja. Entonces, creo que no es así, y me parece que poner la prioridad en el empleo no es redistribuir simplemente e incluir solo al desempleado o solo al jubilado. Cuando uno tiene políticas de inclusión, se incluye al que antes estaba excluido o porque estaba desempleado y con desvergüenza dicen los 90 se crearon empleo. Teníamos 15, 18, 20 y 25% de desempleo en los 90. Si están reivindicando los 90 ya es un poquito grueso, pero digo, ahora que sí ha crecido el empleo y que por eso tenemos 6,6% de desempleo y con respecto al año pasado que teníamos 7,5 ha habido una mejora. Pero cuando se da un nuevo empleo, de nuevo, se da un nuevo empleo, alguien que compra algo con ese salario y ese comprar algo significa a su vez generar más empleo. O sea, que el empleo genera más empleo, que la inclusión social genera inclusión social también de las capas empresarias. Inversión social, me quedo con eso. Yo trato de cortarte donde puedo. Voy ahí, porque se avanza el programa y queremos tratar de abarcar todos los temas. Nos vamos a ir a corte, pero cuando volvemos vamos a hablar de esto justamente, la inversión social, que sin duda es algo que está ahí, es lo que está en juego, inversión social. Economía sin corbata, está el ministro Axel Kicillof, nos vamos a un corte muy chiquito y seguimos.